Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 27 de julio del 2026. El texto de hoy es Juan 19, 19 al 22, versión Reina Valera 1960. Dice el texto: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Aquí vamos a ver a Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, el Rey proclamado desde la cruz. Como introducción vamos a ver aquí que mientras el Señor Jesucristo permanecía clavado en la cruz, sucedió un hecho que a primera vista podría parecer un simple procedimiento administrativo romano. Era costumbre que sobre la cruz se colocara un letrero indicando la causa de la condena. Sin embargo, en el caso de Jesucristo, ese título fue mucho más que una acusación judicial. Se convirtió en una proclamación pública de su verdadera identidad. Dios utilizó una decisión humana para proclamar una verdad que permanece por la eternidad. Lo que Pilato escribió con la intención de ridiculizar a los líderes judíos, Dios lo utilizó para anunciar al mundo una verdad eterna y gloriosa. Jesucristo es el Rey. A lo largo del Evangelio de Juan, la realeza de Cristo ha sido un tema constante. Natanael confesó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, dice Juan 1:49. Durante la entrada triunfal a Jerusalén, la multitud proclamó: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice claramente el Rey de Israel. Juan 12:13. Ante Pilato, Jesús declaró: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Ahora, en el momento de mayor humillación, cuando aparentemente todo indicaba derrota, el Espíritu Santo permite que la verdad acerca del Rey sea anunciada públicamente desde la misma cruz. ¡Qué extraordinaria paradoja! El Rey es coronado con espinas, el Rey ocupa un trono de madera, el Rey gobierna desde una cruz y, sin embargo, nunca dejó de ser Rey. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por la eternidad Él es Rey. Él siempre ha reinado. Él siempre ha sido Rey. Mientras el Hijo de Dios moría en la cruz, el mundo recibía el anuncio de que el crucificado era realmente el Rey prometido. Entiéndase, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. La cruz no anuló su realeza, la confirmó. No dejó de ser rey por llevar una corona de espinas. Precisamente en la cruz comenzó a manifestarse la gloria de un reino que no tendrá fin. Como primer punto a resaltar es que vamos a ver que escribió también Pilato un título. Juan comienza diciendo: escribió también Pilato un título. Lo que podemos ver es que no fueron los discípulos quienes escribieron aquel letrero. Esto es muy significativo. No fue la multitud, no fueron los sacerdotes, fue el gobernador romano, el propio Pilato, quien mandó que se escribiera esto. Esto nos recuerda una verdad que aparece repetidamente en las Escrituras. Dios es soberano sobre las autoridades humanas. Dios utilizó precisamente al hombre que había condenado injustamente a Jesús para proclamar una verdad que permanecería por todas las generaciones. La Escritura demuestra una y otra vez que Dios es soberano sobre la historia.
El corazón de los gobernantes no escapa de su autoridad. Como afirma Proverbios en el 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Pilato creyó escribir conforme a su criterio, pero por encima de su voluntad Dios estaba cumpliendo su propósito. Pilato actuó libremente, sí, y es responsable por sus decisiones, claro. Sin embargo, Dios utilizó incluso ese acto para que la identidad del Mesías, el Salvador del mundo, el Rey de Israel, fuera proclamada públicamente. El segundo punto a resaltar es la expresión Jesús Nazareno. Así comienza el título diciendo Jesús Nazareno. El nombre de Jesús significa Jehová es salvación. El nombre Jesús identifica al Salvador histórico que caminó entre los hombres. De hecho, el ángel había dicho a José en Mateo 1:21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jehová es salvación significa. El término nazareno lo relacionaba con Nazaret, la ciudad donde creció. Muchos utilizaban este nombre de manera despectiva. Recordemos las palabras de Natanael antes de conocer al Señor. Cuando le hablaban de Jesús, él dijo en Juan 1:46, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Los discípulos le dijeron, ven y ve. Y claro, él fue y sabemos la historia, lo que sucedió. Sin embargo, Dios escogió precisamente aquello que el mundo menospreciaba. Aquel humilde nazareno que conocían como el carpintero era el Mesías prometido, el Rey de Israel, el Rey del mundo, el Rey del universo, el Rey eterno. Era el Dios hecho carne, el Dios hecho hombre. Era el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham y a David y a los profetas. Estaba en persona caminando entre nosotros el creador del universo. 333 profecías en la Biblia nos hablan de quién es Él. Por eso el título, como tercera parte, dice Rey de los judíos. Esta es la frase central de todo el título. Rey de los judíos. Estas palabras aparecen repetidamente durante el juicio del Señor. Los soldados las utilizaron para burlarse. Pilato las pronunció con ironía. Los sacerdotes las rechazaron. Pero Dios las confirmó. Jesús sí era, sí es el Rey de los judíos, el Rey del mundo, el Rey del universo, el Rey eterno. Mucho antes de su nacimiento, el profeta Miqueas ya había anunciado en el capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y en sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Pilato escribió más verdad de la que imaginaba. Jesús era verdaderamente el Rey prometido. Él es el Rey prometido. El Antiguo Testamento había anunciado que un descendiente de David ocuparía un trono eterno. Acabamos de explicar que hay 333 profecías de Cristo y aquí vemos solamente algunas. En 2 de Samuel 7:16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Sabemos que esto aplica no a David, sino al descendiente de David, que es Cristo el Mesías. Isaías anunció en el 9:6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Notemos la última expresión. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. El ángel Gabriel confirmó esta promesa cuando habló con María. Y en Lucas capítulo 1, verso 32 y 33, la Biblia declara, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cristo no llegó a ser rey en la cruz. La cruz manifestó públicamente al rey que ya era el rey prometido por Dios. El cuarto punto a resaltar es el rey rechazado por su propio pueblo. Trágico. Resulta profundamente doloroso observar el contraste. Sobre la cruz se lee: este es el rey de los judíos. Pero precisamente los dirigentes de Israel habían pedido su crucifixión. De hecho, ellos estaban alegando que quitara ese título. Juan había resumido esta tragedia al comienzo del Evangelio. En el capítulo 1, versículo 11, Juan declara: a lo suyo vino, o sea, a lo de su propiedad, porque en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea, él es el dueño de todo el universo. A lo suyo vino. Y luego dice: y los suyos, esa expresión sí atañe a Israel, no le recibieron, su propio pueblo. El rechazo del Mesías no significó que Dios hubiera fracasado. Las Escrituras ya lo habían anunciado previamente. Otra de las profecías de Cristo, las 333 en la Biblia, dice Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sí, ahí está. El rey fue rechazado por su propio pueblo, pero su reino permanece firme porque depende del propósito eterno de Dios y no de la aceptación humana. Desde una perspectiva humana, la cruz parecía un trono de derrota, pero desde la perspectiva de Dios, allí el Rey, Dios hecho carne, Jesucristo, estaba consumando la victoria más grande. Estaba venciendo el poder de las tinieblas, el pecado, la muerte y a Satanás. Jesús había dicho ya en Juan 12:32: y yo, si fuere levantado de la tierra, o sea, crucificado, a todos atraeré a mí mismo, hablando cómo abriría la puerta de la salvación a través de su muerte en la cruz. Juan explica inmediatamente en el Juan 12:33 y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, o sea, crucificado. La exaltación de Cristo comenzó paradójicamente en la cruz. Allí derrotó al pecado, allí venció a la muerte, allí despojó a los poderes de las tinieblas. Satanás fue destruido y su imperio de muerte. Como escribe el apóstol Pablo en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Mira lo que es la cruz, No es la derrota de Cristo, es la victoria, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso nos ayuda a ver su muerte en la cruz y la cruz de una manera diferente. La cruz no fue el fracaso de su reino, fue el camino hacia la manifestación gloriosa de su reino, el inicio de su reino. La gloria escondida en la humillación. Punto 5. Humanamente la cruz era un símbolo de derrota, lo hemos estado viendo. Pero espiritualmente era el trono desde donde Cristo consumaría la victoria sobre el pecado. Juan presenta constantemente esta verdad. Es muy importante verla entretejida en la enseñanza del Evangelio. La gloria de Cristo no se manifiesta únicamente en sus milagros, también resplandece en su humillación. La cruz no disminuyó su gloria, es todo lo contrario. La reveló de una manera que ningún ser humano habría imaginado. Toda la humanidad contemplaba a un hombre ensangrentado, coronado de espinas y clavado sobre un madero. Pero Dios quería que todos supieran quién era realmente. Por eso la importancia del título. No era simplemente Jesús de Nazaret. Era el Rey prometido, el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Creador del universo, el Dios hecho carne, el Rey de Reyes, el Señor de los señores, el único y sabio Dios verdadero. La apariencia de su humillación nunca anuló la realidad de su gloria. Pablo escribe en Filipenses 2:9, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que podemos entender que el camino hacia la exaltación pasó por la cruz. Después de toda esta enseñanza, vamos a ver la reflexión sobre esto. El mundo contempló un hombre crucificado.
El padre contemplaba al rey obediente. Los soldados vieron un condenado. Los creyentes vemos al Salvador y lo vemos con tanto amor y tanta gratitud. Los sacerdotes pensaban haber terminado con Jesús. Dios estaba llevando a cabo la obra más grande de la historia, la obra de la redención de un mundo pecador. Y sí, por eso la Escritura nos dice en 2 Corintios 8:9, que ya conocéis el amor de Cristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Sí, ya conocimos esta gracia, que el Señor siendo rico se hizo pobre. Podemos parafrasearlo: siendo Dios, se hizo hombre, para que con su pobreza, observemos que no dice que con su riqueza nos enriqueció, con su pobreza, con su humillación, con su humanidad, con su muerte en la cruz, con su pobreza, nos enriqueció y nos dio la vida eterna. ¡Wow! Esto es maravilloso. Qué hermoso es poder entender todo esto. Muchas veces Dios actúa de formas que el ser humano no comprende en el momento. Lo que parece derrota puede formar parte de su propósito perfecto. La cruz nos enseña a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. Vivimos en un mundo que, como en los días de Pilato, sigue teniendo opiniones equivocadas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Algunos lo consideran únicamente un personaje histórico, otros lo ven como un gran maestro moral, algunos lo respetan como profeta, pero la Escritura lo presenta como el Rey soberano, el Salvador, el Dios hecho carne, creador del universo, el Todopoderoso y sapiente Dios, a quien le pertenece el imperio sempiterno. La pregunta sigue siendo la misma: ¿quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es Jesucristo para ti? Diría en el Evangelio: ¿qué pensáis del Cristo? No basta conocer datos acerca de Cristo. Es necesario reconocerlo como Señor y Dios y rendirnos ante su autoridad. Declaró Tomás cuando le dijo el Señor: mete tu dedo en mi llaga y no seas incrédulo sino creyente. Y le dijo: Rey mío y Dios mío. Eso es lo que tú y yo, los creyentes, declaramos. Que Jesús es nuestro Dios, Rey mío y Dios mío. Así es. La aplicación es esta. Preguntémonos: ¿reconozco realmente a Jesucristo como el Rey de mi vida? No basta afirmar que Él es Rey en doctrina, claro. Su señorío debe reflejarse en nuestras decisiones, prioridades, pensamientos, palabras y servicio. Yo periódicamente estoy insistiendo en esto, en la congruencia entre lo que predicamos y vivimos. Cada día debemos rendir nuevamente nuestra voluntad delante de Él. El Rey que murió por nosotros merece gobernar completamente nuestro corazón. Él es soberano, el Rey sobre nuestra vida. Asimismo, aprendamos a no avergonzarnos de Cristo. El mundo todavía desprecia a Cristo, pero para nosotros Él es el Señor glorificado, digno de toda adoración y obediencia, mucho más de los que hemos sido redimidos. Esta es la exhortación, amados hermanos. Nunca permitamos que Cristo ocupe un lugar secundario en nuestra vida. El letrero sobre la cruz proclamaba una verdad que sigue vigente y por siempre estará ahí, firme. Jesucristo, Él es el Rey de reyes, Señor de los señores. Sométete con gozo a su autoridad. Obedécele aunque el mundo lo rechace. Sírvele con fidelidad aunque otros lo desprecien. No permitas que las opiniones del mundo definan quién es Cristo para ti, porque nuestra opinión sobre Cristo nace de la palabra de Dios. Permite que sea la palabra de Dios la que forme tu comprensión correcta de quién es Jesucristo. Adóralo como Rey, sírvele como Rey, obedécele como Rey, ámalo como tu Rey. Es una gran diferencia decir Cristo es el Señor, Cristo es Rey, a decir Cristo es mi Señor, Cristo es mi Rey, Cristo es mi Dios, es mi Salvador, mi Redentor. Anuncia con valentía que el mismo Rey que fue crucificado regresará con poder y gloria para establecer plenamente su reino eterno. Mira, el Rey que fue humillado volverá con gloria, y entonces toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por antonomasia significa que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es el Salvador,
y esto para gloria de Dios Padre. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, te damos gracias porque en medio de la humillación de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, revelaste su verdadera gloria, el Dios hecho carne. Gracias porque aún desde la cruz proclamaste al mundo que Jesucristo es el Rey eterno, el Rey prometido desde la eternidad, el único y sabio Dios verdadero en su Trinidad perfecta. Oh Señor Jesucristo, te adoramos como nuestro Dios hecho carne, como nuestro Rey eterno, como nuestro Señor y Salvador. Gracias porque aceptaste la corona de espinas antes de recibir la corona de gloria. Gracias porque soportaste el desprecio de los hombres para cumplir perfectamente la voluntad del Padre y abrirnos el camino de la salvación. Señor Jesucristo, mi Señor, gracias porque aceptaste la humillación de la cruz para llevar a cabo nuestra redención a un precio, a un costo muy alto. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu reino no depende del reconocimiento de los hombres, sino del decreto eterno del Padre. Perdónanos cuando hemos reconocido tu autoridad con nuestros labios, pero no con nuestra manera de vivir, porque muchas veces no hemos demostrado la congruencia necesaria. Ayúdanos a realmente someternos bajo tu señorío y honrar tu santo nombre con nuestras vidas. Oh Señor, reina sobre nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras familias y nuestro servicio a ti. Ayúdanos a rendir completamente nuestra vida a tu autoridad. Que cada pensamiento, decisión y acción reflejen que pertenecemos a tu reino, que vivimos bajo señorío, que nuestra gloria es glorificar tu santo nombre. Danos valor para proclamar tu nombre en un mundo que aún te rechaza. Que nunca nos avergoncemos del Evangelio, sino que anunciemos con fidelidad que Jesucristo, el que fue crucificado pero también resucitado, es el verdadero Dios hecho carne, el único Rey de Reyes, Señor de los Señores, que es digno de toda alabanza y de toda adoración. Esperamos, oh Señor, con gozo el día de tu regreso, cuando toda la creación reconocerá públicamente la gloria que siempre te ha pertenecido. Que en tu oración le dijiste al Padre: Padre, glorifícame al lado tuyo con esa gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Ese es el día en que toda rodilla se doblará delante de ti, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, en el nombre de mi gran Dios, Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.